En 1990, un humilde camionero mexicano desapareció sin dejar rastro en las carreteras polvorientas de Juárez. 35 años después, su hijo encontró los restos oxidados del camión, y con ellos, un secreto más oscuro que cualquier pesadilla. Lo que descubrió cambiaría para siempre la historia de su familia y destaparía una conspiración olvidada en el tiempo. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Y haz clic en la campanita para suscribirte al canal, un solo suscriptor es suficiente para motivarme a seguir contando historias. Muchas gracias. Juan Cárdenas llevaba años con la misma pregunta clavada en su pecho como un cuchillo que no cicatrizaba: ¿qué pasó con Ignacio, su padre, aquella noche de 1990 cuando desapareció en la carretera de Juárez? Desde niño había escuchado las historias susurradas por vecinos y familiares, que si lo habían asaltado, que si huyó dejando a su madre sola, que si fue tragado por el desierto como tantos otros. Pero a Juan no le bastaban las conjeturas, necesitaba respuestas. Y estaba dispuesto a llegar al final, aunque le costara la vida. Aquel amanecer polvoriento, el joven mecánico avanzó por la vieja Ruta 45 a bordo de su camioneta destartalada. Tenía el presentimiento de que algo lo esperaba más allá del horizonte. El sol empezaba a calentar la arena cuando vio un brillo extraño entre arbustos resecos, un pedazo de metal oxidado, cubierto por capas de tierra y cactus enredados. Al acercarse, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Allí, semioculto por décadas de abandono, se alzaba la parte frontal de un tráiler con el logo apenas legible de Transportes del Norte, la misma empresa para la que Ignacio trabajaba. «Dios mío», murmuró Juan mientras sus manos temblorosas tocaban el metal frío. Un olor rancio se escapaba de la cabina rota. Entre los escombros encontró un relicario caído en la alfombra del conductor, lo abrió con cuidado y dentro estaba la foto amarillenta de su madre embarazada, la misma que colgaba en el cuarto de su infancia. Era como si Ignacio hubiera querido dejar un mensaje a través del tiempo. «Papá, ¿qué te hicieron?», susurró Juan, con la voz quebrada. En ese momento, un camión pasó a lo lejos levantando una nube de polvo que lo envolvió. Por un segundo, sintió que veía la sombra de un hombre alto junto al tráiler, observándolo en silencio. Parpadeó, y no había nadie. ¿Lo estaba imaginando? ¿O alguien más sabía que él había encontrado los restos? Inspeccionó el suelo con la esperanza de hallar alguna pista y se dio cuenta de que el tráiler tenía un orificio irregular en la puerta del lado del conductor. Al mirar de cerca, notó manchas oscuras que parecían haber sido sangre. La policía, cuando Juan los llamó, no tardó en frustrarlo. «Joven, eso sucedió hace más de 30 años. No podemos abrir un caso con solo un pedazo de chatarra», dijo el oficial con tono aburrido. «Pero es el camión de mi padre. Se perdió en ese mismo año», insistió Juan, pero la llamada terminó con un tono seco. Regresó al camión, frustrado, cuando un destello atrapó su mirada. Dentro de una rendija detrás del asiento del conductor, un papel sobresalía. Con esfuerzo, lo sacó. Era una hoja arrugada, con tinta desvaída, escrita a mano. Alcanzó a leer una frase antes de que el viento se la arrebatara de las manos: «Si no regreso, busca a...». El resto del mensaje se perdió en el polvo del desierto, llevándose con él el nombre de la única persona que podría ayudarlo a entender la verdad. ¿Quién era? ¿Qué sabía? ¿Por qué su padre escribió esas palabras tan desesperadas? Juan sintió un nudo en la garganta mientras un camión de carga pasó lentamente a su lado, y el conductor lo miró con una expresión difícil de descifrar. ¿Acaso sabía algo de lo que ocurrió aquella noche? ¿O era solo una coincidencia que lo haría dudar de cada rostro que encontrara en su camino? Juan volvió a su pequeña casa en la periferia de Juárez con el corazón agitado. No dejaba de darle vueltas a las últimas palabras que alcanzó a leer en aquella carta arrebatada por el viento: «Si no regreso, busca a...». ¿A quién debía buscar? Esa noche, mientras el silencio del desierto lo envolvía, revisó el relicario hallado en el camión. Al abrirlo por enésima vez, se dio cuenta de que tenía un doble fondo. Con manos sudorosas logró abrir el compartimento secreto, y allí, doblada como un tesoro prohibido, estaba una carta completa escrita con la letra inconfundible de su padre. «Mi querido hijo», comenzaba la carta con tinta que aún olía a tristeza. «Si algún día encuentras esto, significa que no regresé como prometí. Me hicieron llevar algo que no debía, algo peligroso.
un hombre me entregó un paquete en la gasolinera del kilómetro 187. Desde entonces siento que me siguen. Si desaparezco, busca a SG, él sabe la verdad. Juan sintió que el corazón se le detenía al leer aquellas iniciales. SG, ¿quién diablos era SG? ¿Dónde encontrarlo después de tantos años? Al día siguiente decidió volver al lugar mencionado en la carta, la gasolinera del kilómetro 187, un punto olvidado en medio del desierto que aún permanecía en pie, aunque sus bombas de gasolina estaban oxidadas y cubiertas de grafitis. ¿Buscas gasolina o problemas?, le gritó un hombre robusto, con barba blanca y sombrero, que bebía café en el porche de la tienda de la estación. Solo, respuestas, respondió Juan con voz firme. El hombre frunció el ceño al escuchar la historia de Ignacio. Lo miró en silencio, como si debatiera si debía hablar. Recuerdo a tu padre. Venía cada semana. Pero aquella última vez, estaba más pálido que un muerto. Me dijo que debía entregar algo antes del amanecer o todos los que amaba estarían en peligro, dijo finalmente, mientras sus ojos se movían inquietos de un lado a otro. Juan tragó saliva. ¿Sabe quién es SG? El hombre apretó los labios. Muchacho, hay cosas que es mejor no remover. Pero si insistes, busca en la vieja bodega de la sombra gris, un lugar maldito al sur de aquí, le susurró con un tono que erizó la piel de Juan. De pronto, un auto negro pasó a toda velocidad por la carretera, y Juan sintió cómo lo observaban desde su interior. Una sensación de peligro inminente lo envolvió. ¿Acaso alguien lo vigilaba desde que encontró el camión? ¿Era posible que los mismos hombres que amenazaron a su padre siguieran activos después de tanto tiempo? Al mirar al hombre de la gasolinera, se dio cuenta de que había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiese estado allí. ¿Lo habrían silenciado frente a sus propios ojos? Juan condujo su camioneta por la carretera sur, con la mente girando como un torbellino. El viento azotaba su rostro a través de la ventanilla rota mientras repasaba cada palabra del hombre desaparecido en la gasolinera. Busca en la vieja bodega de la sombra gris. Aquellas palabras retumbaban en su cabeza como un eco sin fin. Con el corazón en un puño, giró hacia un camino de tierra apenas visible entre matorrales. El GPS marcaba una zona muerta. Pronto se encontró ante una construcción en ruinas, oculta tras un muro corroído por el tiempo, con un letrero colgante y casi ilegible, sombra gris. Descendió con cautela. Cada paso sobre la grava resonaba como un trueno en la soledad del desierto. El olor a humedad y gasolina vieja lo envolvió al empujar la puerta de metal, que chilló como un animal herido. Dentro, el polvo formaba un velo que bailaba con los rayos de sol filtrados por rendijas en el techo. Pilas de cajas podridas se alineaban a los costados, cubiertas de telarañas, y un silencio tan denso que podía cortarse con un cuchillo. «Papá, ¿qué escondiste aquí?», preguntó en voz baja, como si temiera despertar algo dormido. Al revisar una de las cajas, Juan encontró periódicos amarillentos con fechas de finales de los 80. Las noticias relataban misteriosas desapariciones de camioneros en rutas cercanas, pero las páginas estaban rasgadas justo donde aparecían detalles cruciales. Un sobresalto lo hizo voltear cuando un cuervo se posó en una viga y graznó con fuerza, rompiendo el silencio como una campana de funeral. Siguiendo un presentimiento, revisó detrás de un viejo escritorio volcado y encontró un cajón cerrado con candado. Golpeó con una palanca hasta romperlo y, dentro, un sobre grueso marcado con las mismas iniciales de la carta, SG. Sacó su contenido con manos temblorosas, fotografías de hombres con trajes oscuros, uno de ellos sujetando el hombro de Ignacio en un aparente gesto amistoso. En otra imagen, varios camiones alineados en lo que parecía un almacén militar improvisado. ¿Qué es esto?, susurró, sintiendo un escalofrío cuando notó que algunos de los hombres de las fotos tenían el rostro tachado con tinta roja. De pronto, un ruido metálico lo hizo girar con el corazón latiendo desbocado. La puerta de la bodega acababa de cerrarse con un estruendo. Pasos se escucharon afuera, acercándose con lentitud pero firmeza. Se ocultó tras un estante mientras una voz rasposa rompía el silencio. Sabíamos que tarde o temprano alguien vendría a husmear. Pero nunca imaginamos que sería el propio hijo del traidor. El sonido de un arma cargándose resonó en la penumbra. Juan tragó saliva mientras sus ojos recorrían desesperados la habitación en busca de una salida. ¿Quiénes eran esos hombres?
¿Por qué lo llamaban hijo de un traidor? ¿Qué secreto había descubierto Ignacio que aún ponía su vida en peligro? Juan contuvo la respiración mientras la voz se acercaba al otro lado del estante que lo ocultaba. Podía oír cada paso crujir sobre la grava del piso, cada respiración pesada que retumbaba como un martillo en su pecho. Las sombras de dos hombres armados se proyectaban en la pared descascarada, recortadas por la luz anaranjada del atardecer que se filtraba a través de las rendijas. El olor a sudor, óxido y peligro impregnaba el aire. ¿Lo ves? No hay nadie, dijo uno de ellos con voz grave, aunque su tono denotaba desconfianza. Ese mocoso estaba aquí, lo sé. El jefe quiere su cabeza, respondió el otro, golpeando las cajas a su paso con furia. Un golpe estremeció la estantería. Juan sintió que un chorro de adrenalina lo empujaba a moverse, y en un descuido de los hombres, reptó hasta un hueco detrás de un viejo refrigerador industrial caído. Desde allí pudo ver mejor a sus perseguidores, vestían de negro, con gorras que ocultaban parcialmente sus rostros y chalecos tácticos sin insignias. No eran simples matones, se movían como soldados. Uno de ellos abrió una caja cercana y sacó un paquete envuelto en cinta amarilla con inscripciones en ruso. Lo sacudió con cuidado y murmuró algo que hizo que Juan sintiera un escalofrío. Aún hay mercancía aquí. Esto podría costarle la vida a cualquiera. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Su padre había sido obligado a transportar algo mucho más peligroso que simples armas, había algo grande detrás, algo que trascendía la frontera. Juan supo que debía salir de allí antes de ser descubierto, pero al incorporarse, un trozo de madera podrida se quebró bajo su pie, provocando un estruendo seco que rebotó en las paredes. «Allí», gritó uno de los hombres mientras un disparo retumbaba, haciendo añicos un frasco cerca de la cabeza de Juan. Corrió entre las sombras con el corazón latiendo como un tambor, esquivando balas que destrozaban viejas cajas a su alrededor. Llegó hasta una puerta trasera bloqueada con cadenas oxidadas. Con todas sus fuerzas, empujó y pateó hasta que el marco cedió, saliendo al exterior justo cuando la noche comenzaba a tragarse el desierto. Sin detenerse, se internó entre arbustos y dunas, escuchando las voces de sus perseguidores cada vez más cerca. En medio de la oscuridad, un haz de linterna iluminó su rostro por un segundo, revelando su miedo y determinación. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para silenciarlo? ¿Y qué tan profundo era el secreto que Ignacio había tratado de proteger? La luna llena iluminaba el desierto como un farol fantasmal mientras Juan corría sin mirar atrás. El viento helado le cortaba el rostro y las ramas secas le arañaban los brazos. Cada disparo a lo lejos lo impulsaba a no detenerse. Tropezó varias veces, pero la urgencia de sobrevivir lo levantaba con más fuerza. Al llegar a una vieja zanja erosionada por el tiempo, se lanzó dentro y se ocultó bajo un manto de ramas, conteniendo la respiración cuando escuchó pasos acercándose por la arena. «Divídanse», ordenó una voz con rabia. «No debe ir lejos, no conoce estas tierras como nosotros». Las linternas barrían la oscuridad como cuchillas de luz. Juan cerró los ojos cuando una de ellas pasó apenas sobre su cabeza, el haz iluminó por un segundo su rostro sudoroso antes de seguir de largo. Podía oír los latidos de su propio corazón golpeando como tambores en sus oídos. Cuando el silencio volvió a reinar, se arrastró sigilosamente fuera de la zanja y avanzó con el sigilo de un animal herido. En el horizonte divisó luces parpadeantes, un pequeño asentamiento de casas rodantes, refugio de camioneros y jornaleros que cruzaban el desierto. Al llegar, se escondió tras un tráiler oxidado, tratando de recuperar el aliento. «¿Qué haces aquí, chico?», preguntó una voz ronca a sus espaldas. Juan se giró sobresaltado y se encontró con un hombre de piel curtida, bigote canoso y sombrero polvoriento. Sus ojos brillaban con la astucia de quien ha visto demasiadas cosas. «Necesito ayuda», jadeó Juan. «Quieren matarme por algo que mi padre descubrió hace años». El hombre lo evaluó con mirada dura. «Eres el hijo de Ignacio, ¿verdad? Tu padre solía venir por aquí». «Lo conocí bien», dijo en voz baja, mientras sacaba un cigarro y lo encendía con manos firmes. «¿Usted sabe qué le pasó?», preguntó Juan, aferrándose a la esperanza. El hombre suspiró profundamente, exhalando una nube de humo que se perdió en la noche. Él quiso salirse de un negocio sucio que no entendía. Intentó avisar a alguien,
pero los que manejaban la sombra gris lo silenciaron antes de que hablara demasiado. Ignacio no era el único, varios desaparecieron por las mismas fechas. Muchos aún están enterrados bajo esta arena. ¿Quiénes están detrás?, insistió Juan con voz temblorosa. El hombre miró a su alrededor con nerviosismo, como temiendo ser escuchado. Son más grandes de lo que imaginas, chico. Hombres que se visten de traje durante el día y de sombras durante la noche. Y algunos todavía tienen poder. Un ruido de motores aproximándose interrumpió la conversación. Faros cegadores comenzaron a iluminar el asentamiento mientras varios vehículos todoterreno avanzaban levantando nubes de polvo. «Corre, muchacho», dijo el hombre empujándolo con fuerza. «Si te encuentran aquí, nos matarán a los dos». ¿Cómo sabían tan rápido dónde estaba Juan? ¿Quién más lo estaba traicionando desde las sombras? Juan corrió como nunca antes en su vida, zigzagueando entre trailers y viejas casas rodantes mientras los todoterrenos se acercaban con un rugido de motores que hacía vibrar la tierra. Luces intensas rasgaban la noche como cuchillas, iluminando cada rincón del asentamiento. Voces gritaban órdenes y perros comenzaban a ladrar, creando un caos que se extendía como un incendio. «Ahí está», gritó un hombre con voz autoritaria, señalándolo mientras un reflector lo enfocaba de lleno. Juan se lanzó detrás de un tráiler oxidado justo cuando un disparo retumbaba, impactando la chapa metálica a centímetros de su cabeza. El eco del balazo se perdió en la vastedad del desierto. Gateó bajo los ejes de otro camión, sintiendo la arena fría pegada a su piel sudorosa, hasta llegar a un callejón improvisado entre dos casas móviles. «No tiene salida», escuchó que gritaban detrás de él. Miró desesperado a su alrededor, cuando una mano firme lo jaló hacia una puerta mal cerrada. Dentro, un viejo tráiler acondicionado como vivienda temblaba con el estruendo de los motores afuera. «Rápido, por aquí», susurró una mujer de cabello negro trenzado y mirada decidida. Juan la siguió sin pensarlo. La mujer lo condujo por un pasillo estrecho iluminado apenas por una bombilla parpadeante. Desde una pequeña ventana, vio a sus perseguidores bajando de los vehículos, armados hasta los dientes, revisando cada rincón. «¿Quién eres?», preguntó entre jadeos mientras ella revisaba un viejo mapa sobre una mesa. «Me llamo Lucía. Ignacio me salvó la vida una vez. Juré que si su hijo aparecía buscando la verdad, lo ayudaría a escapar», dijo con voz firme mientras sacaba un pequeño estuche metálico de un cajón. «Esto te ayudará». Juan abrió el estuche y dentro encontró una llave oxidada con un número grabado, M17. La mujer explicó que pertenecía a un antiguo túnel de contrabando bajo una estación de tren abandonada a unos kilómetros. «Si llegas allí, podrías encontrar lo que Ignacio quería proteger. Pero debes ir ya, si te atrapan aquí, no habrá segundas oportunidades». Los golpes comenzaron a retumbar en la puerta del tráiler, seguidos por gritos que ordenaban abrir de inmediato. Lucía sacó un revólver y le indicó una trampilla en el piso que conducía a un pasadizo angosto. «Corre. Yo los distraeré», dijo con una mezcla de valentía y tristeza en los ojos. «Pero», balbuceó Juan, queriendo ayudarla. «Vete, Juan. Por tu padre», gritó ella mientras los golpes se hacían más violentos. Se deslizó por el pasadizo, escuchando detrás de sí la puerta estallar y los primeros disparos. Avanzaba a tientas por el túnel de madera, con el sonido de la violencia retumbando sobre su cabeza. ¿Estaría Lucía viva? ¿Y qué lo esperaba al final del túnel en esa misteriosa estación abandonada? El pasadizo se estrechaba cada vez más mientras Juan avanzaba a tientas, con el eco de sus propios pasos resonando en la madera podrida. A cada metro que recorría, el olor a humedad y óxido se hacía más intenso, mezclándose con el temor que le retumbaba en el pecho. El túnel desembocó en un viejo pozo de ventilación cubierto por una rejilla. Empujó con todas sus fuerzas hasta que logró abrirla y salió a la superficie, jadeando bajo un cielo estrellado. Frente a él se alzaban las ruinas de la antigua estación de tren marcada con un letrero corroído, M17. El lugar parecía abandonado desde hacía décadas. Vagones oxidados se alineaban sobre vías torcidas, y un silencio fantasmal cubría todo como un manto. Avanzó con cautela, iluminando su camino con un encendedor, hasta que llegó a una caseta de control semiderruida. Dentro,
un olor rancio lo golpeó de inmediato, mezclado con el aroma inconfundible de gasolina vieja. Sobre una mesa polvorienta encontró un sobre con su nombre escrito con letra temblorosa, para Juan C. Al abrirlo, halló varias fotografías de hombres posando junto a camiones cargados con cajas marcadas con símbolos militares. Entre ellos, reconoció el rostro de Ignacio, su padre, sonriendo de forma forzada junto a hombres de traje que lo sostenían por los hombros. «Papá», susurró, sintiendo un nudo en la garganta. De pronto, un débil zumbido atrajo su atención, una vieja grabadora encendida sobre un estante soltaba un casete que llevaba décadas esperando ser reproducido. Con manos temblorosas, Juan la encendió. La voz de Ignacio emergió entre interferencias. «Si alguien escucha esto, es porque no logré escapar. Me obligaron a llevar armas a cambio de mantener viva a mi familia. Me prometieron que sería la última vez, pero supe demasiado. Si alguien encuentra estas pruebas, que las lleve a la prensa antes de que otros mueran como yo». Juan apenas pudo contener las lágrimas mientras la grabación terminaba con un crujido. Los faros de un vehículo iluminaron de repente el interior de la estación a través de una ventana rota, cortando el momento como un cuchillo. Voces gritaban afuera, lo habían seguido hasta allí. «Registra todo. Debe estar cerca». Se escuchó entre el rechinar de las botas sobre la grava. Juan guardó las fotos y la grabadora en su mochila y corrió hacia un pasillo lateral de la estación. Su mente era un torbellino, tenía en sus manos las pruebas que podían exponer todo, pero ¿cómo salir de allí con vida? ¿Y quién estaba detrás de esos hombres que parecían anticiparse a cada uno de sus pasos? El eco de las botas retumbaba en los pasillos metálicos de la estación mientras Juan corría con el corazón latiendo como un tambor desbocado. Cada rincón parecía un laberinto de sombras que lo arrastraba hacia la desesperación. De repente, un disparo retumbó detrás de él, impactando en la pared y levantando una lluvia de polvo. Sin detenerse, saltó sobre un montículo de escombros y se deslizó entre dos vagones abandonados. Al llegar al extremo de la estación, divisó un viejo camión de carga con las llaves aún puestas. Subió al asiento temblando, giró el encendido y el motor rugió con un estruendo que rompió el silencio de la noche. Pisó el acelerador mientras las balas rebotaban en la carrocería oxidada, logrando escapar por un camino de tierra que se perdía en el desierto. Las luces del camión iluminaban la vasta nada mientras Juan sujetaba el volante con fuerza, repasando en su mente las palabras de la grabación de su padre. Sabía que las pruebas que llevaba eran suficientes para derrumbar a hombres poderosos, pero no podría hacerlo solo. Sacó su celular y marcó el número de Víctor, el viejo amigo de Ignacio, a quien su madre siempre describió como un hombre valiente. «Víctor, necesito tu ayuda. Tengo las pruebas, pero me siguen». Su voz se quebró al decirlo. «Mantente en línea», contestó el hombre con voz firme. «Ya estamos en camino». «No estás solo, Juan». Una hora después, llegó a un pequeño taller mecánico a las afueras de Juárez. Varios hombres esperaban con armas improvisadas, y al ver el camión llegar, corrieron a ayudarlo. Entre ellos, estaba Víctor, que lo abrazó con fuerza apenas bajó del vehículo. «Tu padre estaría orgulloso, hijo», dijo con lágrimas en los ojos. «Ahora es momento de acabar con esta pesadilla». Usaron un satélite portátil para enviar las fotos y la grabación a varios periodistas y medios independientes. En cuestión de horas, la noticia explotó en las redes. Revelan red de contrabando y desapariciones vinculada a políticos de alto rango. Las pruebas se volvieron imposibles de detener. Mientras tanto, patrullas llegaban a la estación abandonada alertadas por las publicaciones virales, y se encontraron con hombres armados que intentaban huir. Los enfrentamientos duraron hasta el amanecer, dejando varios detenidos y confirmando la magnitud del escándalo. Con el sol asomando sobre el horizonte, Juan y Víctor fueron a un lugar especial, un pequeño claro en el desierto donde, finalmente, encontraron los restos de Ignacio enterrados junto a su camión. Allí, de rodillas, Juan juró proteger la memoria de su padre y luchar para que ningún camionero volviera a desaparecer en silencio. ¿Sería este el verdadero fin de la conspiración, o solo el inicio de otra batalla más peligrosa aún?